ustedes en el día de hoy, porque aparte de que independientemente el día de hoy se va a hablar un tema de mi rama, o sea, la psiquiatría forense, yo voy a ser la entrevistada, así que estas son sorpresas que nosotros siempre preparamos, así que yo voy a pasar a mi querido colega que tanto quiero, Luis Ortega, quien va a ser mi anfitrión en esta tarde. Hola Luis. ¿Cómo estás, Katy? Un placer estar aquí. La verdad que vamos a centrarnos en este tema y Katy, que tiene extremadamente experiencia en este tema, nos va a dar mucha luz sobre un tema importante en la sociedad y más en este momento de actualidad, que es si el psicópata nace o se hace. Es importante que estén atentos porque van a dar muchas luces sobre cómo identificar a un psicópata y cuáles son las consecuencias. Excelente, pues ese va a ser nuestro tema, señores. El día de hoy quiero también compartir con ustedes una alegría inmensa que como país debemos todos sentirnos regocijados y sobre todo porque es un gran logro a nivel de Latinoamérica. El día de hoy se graduaron los 2 primeros psiquiatras forenses a nivel nacional. ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Yo estoy súper contenta y celebrando junto a mi país, a la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al Hospital Moscoso Puello, que han sido las personas que han dado sustento para que esta formación se dé. Señores, la psiquiatría forense está escalando en nuestro país, pero sobre todo estamos teniendo un impacto a nivel internacional, ya que muchos países pudieran tener maestrías, estudios sobre entrenamientos, pero no tienen unas residencias, una especialidad como tal. Y la República Dominicana goza de este gran privilegio. Así que yo les felicito a nuestros nuevos psiquiatras forenses en la República Dominicana, el doctor Lenín Núñez y la doctora María Virginia González, sobre todo en la persona Marisol Taveras, quien es nuestra expresidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, quien el día de hoy preside el APAL. ¿Y qué es el APAL, Luis? Sí, ese congreso que hacemos todos los años, ¿no? El internacional, ¿no? Así es. Y es importante esta nueva incorporación de estos psiquiatras innovadores, ¿no? En Latinoamérica, en el mundo probablemente. Y lo que hay que hacer es buscar ese impulso para poder llevar esa psiquiatría forense hacia lugares donde no llegan antes, que son esos pueblos. ¿Sabes que me voy a aprovechar de eso que tú estás comentando? Por el hecho de que muchas personas nos hacen la pregunta, y lo digo por mí, porque regularmente me dicen, doctora, ¿y usted evalúa la mente de los muertos? Y yo me muero muchísimo de la risa porque todo el mundo relaciona forense con defunciones, pero la realidad es que la palabra viene de foro y no tiene nada que ver con eso, sino tiene una connotación legal. ¿Qué significa entonces psiquiatría forense? Que aplicamos esos conocimientos clínicos en el ámbito o materia jurídica como auxiliares de la Administración de Justicia. Así que, señores, nosotros le damos la bienvenida. Gracias, Luis, por acompañarme en el día de hoy. Mis forenses están de vacaciones y por esa razón no están ellos, pero estoy súper feliz porque usted no va a conocer a nadie que sepa más de infantos juvenil que este colega que yo tengo al lado, así que le damos la bienvenida y no se nos vayan, quédense ahí. Muy buenas tardes. Katy, vamos a entrar de una vez en materia. Dime un poco de las estadísticas de este país, ya que tú me habías contado de un estudio, de unas cosas que estás haciendo. Háblame un poco sobre eso y cómo va la psiquiatría forense y la parte de psicopatía y todo eso. Mira, en la República Dominicana desde hace 7 años he tenido el privilegio de ocupar esa posición y sobre todo de darme cuenta que teníamos un gran déficit en lo que es la parte estadística. No solamente pasa en psiquiatría forense, sino que tú sabes que eso es una problemática que manejamos como país. Exacto. Entonces no queremos como hacer registros de nada, pero me puse a estudiar un máster y dentro de ese contexto pues quise traer algo novedoso y un trabajo que pudiera servir a nuestro país, comenzando a hacer esa historia estadística, sobre todo en psiquiatría forense, porque la psicopatía es un trastorno muy importante a la hora de hablar de psiquiatría forense, dado que este tipo de patología muchas veces se cree que es solamente una enfermedad y no un trastorno de la personalidad, que la gente puede saber lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, pero ahí vamos a entrar ahorita un ratito. Con respecto a esas estadísticas, fíjate que hice el primer estudio en la frecuencia de trastornos psiquiátricos en aquellas personas que tienen conflicto con la ley.
Y no es de sorprender que aunque existen estudios a nivel internacional, hice esa pequeña comparativa, y así como se cree que el paciente psiquiátrico es violento, así como se cree que el paciente psiquiátrico infringe más las normas o tiene más conflicto con la ley, evidentemente eso es incierto. Excelente. Del estudio realizado, solamente el 28% tenía una enfermedad psiquiátrica, lo que independientemente no llegó a una conclusión, vamos a decir, más exacta. La población no fue tan grande, por eso este año lo voy a continuar el estudio para tener una mayor población, pero aún seguimos dando muy parecida a las cifras internacionales. La población de manera general es más violenta, la población de manera general delinque mucho más, así que yo creo que esos datos son importantes a la hora de nosotros poder quitar estigma en lo que es la salud mental y sobre todo ubicar a aquellos que sí infringen las normas y son antisociales. Definitivamente, tú estás tomando ese mito sobre la salud mental y la delincuencia, donde todos los que delinquen tienen que tener problemas mentales, y no es así. Y por medio de ese estudio tú estás demostrando eso. Pero exactamente, Katy, ¿qué es un trastorno de personalidad antisocial? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? A mí me fascina que me hagan esa pregunta. Ustedes saben que evidentemente mi colega también es psiquiatra y nosotros tenemos unos criterios que están dados por nuestros manuales diagnósticos, como el DSM, que es la valoración americana, y tenemos el CIE-10, para resumirlo, que es la versión española. Y cada uno de ellos nos va dando acápites donde vamos encerrando a la persona y decimos, tiene esto, como un checklist, esta. Bueno, pues este trastorno de la personalidad que no dista de lo que yo llamo psicopatía o sociopatía, y les voy a decir por qué llamo así cuando voy a poner algún tipo de diagnóstico en un informe pericial, y es el hecho de que estas personas tienen una afectividad prácticamente nula. Uno de los síntomas patoneumónicos de ellos es que no tienen un remordimiento de conciencia, no les duele el dolor infringido a otra persona. Tampoco les importa las normas. Son personas muy autónomas, con pensamientos sumamente inflexibles, que evidentemente pueden parecer, escuchen esa palabra, encantadores, pero la realidad es que muchas veces son grandes depredadores. ¿Por qué me gusta, Luis, llamar más a estas personas sociópatas? Y la gente cree que trastorno antisocial, psicopatía o sociopatía es lo mismo. Explícame la diferencia entre sociopatía y psicopatía. Pues mira, a mí me encanta la nomenclatura. Yo le decía cuando yo estudiaba a mi profesor, digo, es que no pueden ser lo mismo. Y él me decía, sí, doctora, son lo mismo. Y yo me encargué de comenzar a estudiar eso. Evidentemente, cuando hablamos de un trastorno antisocial de la personalidad, podemos encajar de manera fácil a una persona que tiene conductas desviadas. Pero cuando yo tengo una persona que tiene otro tipo de conductas que se salen de ese patrón, que decimos, pero esta es una maldad extrema, esto es un gozo por no solamente infringir una norma, sino por un tipo de agresión. Por ejemplo, esos agresores sexuales que torturan con actos de barbarie y que disfrutan y tienen placer en su interior, que esa dopamina, esa hormona de esa sensación que es satisfactoria, les place, no se encajan ahí. Entonces, fíjate cómo ya comenzamos a ver diferencias en esa parte subclínica que a veces puede obviar un psiquiatra clínico. Entonces, ¿qué sucede? Sociópata, cuando vemos la palabra, es una palabra compuesta. Exacto. Socio, que viene de sociedad. Y patía, entonces ahí viene la patología. Estas personas enferman la sociedad. Cuando yo estoy en un tribunal, siempre me dicen, pero entonces es una enfermedad. Y siempre tenía eso en esos primeros años. Yo tengo 7 años en ese trabajito tan bonito. Y esos 2 primeros años se trataba de eso. La gente me decía, pero es que usted me está poniendo aquí que son trastornos, entonces tiene una enfermedad, no puede controlar ese impulso, hacer las cosas mal. Y yo decía, tiene que haber otra forma de que yo pueda explicarle a un juez que esa persona está enfermando la sociedad. Y entonces me di cuenta de que esta palabra cumplía esos requisitos, y evidentemente por ahí hay unas láminas que se las vamos a poner después de nuestra primera pausa, donde ustedes van a poder ver esos 3 fenotipos que nosotros vemos de esos agresores, y esa clínica, esa sintomatología, esas expresiones que no podemos encasillarla en la psiquiatría clínica de manera clásica. Muy interesante, el fenotipo, la palabra fenotipo. Interesantísimo. Una pregunta.
el psicópata nace o se hace? Ahora que estamos hablando de fenotipo, de genética, de ambiente, explícame de dónde que viene el psicópata. ¿Yo nazco psicópata o me hago un psicópata en la sociedad? Mira, tú sabes que eso es la pregunta del millón, señores. Y aunque yo me ríe, este es un tema muy serio porque usted puede tener al lado de su casa un psicópata y usted no darse cuenta. Entonces, fíjense, como todo en la vida, hay cosas que impactan al ser humano y evidentemente, aunque puede existir un contexto genético, biológico, un componente que no está demostrado, sí sabemos, hay muchos autores. Sí. Desde que comenzó Lombroso, por así mencionar uno de ellos, comenzó hablando de que, señores, todo el que era feo, de que era un psicópata. Todo el que tenía nariz grande. La cabeza de tal forma. Gracias a Dios que hemos ido avanzando y hay un autor que de manera particular me gusta mucho porque hace una mezcla. La parte biológica y la parte ambiental. Yo soy muy creyente de eso. Hay otros autores que se limitan solamente a decir que el ambiente los forma. Entonces yo me pregunto, si viene un padre que ha sido un sociópata, pues entonces hay estudios que dicen que pueden salir, pero hay otros que dicen que no. Exacto. Vino de un sociópata y terminó siendo juez o terminó siendo pastor. Entonces, ¿cuál es la relación? Yo creo que hay una combinación de ambas cosas, donde de una u otra manera siempre tiene una gran influencia todo el contexto en el que nosotros vamos formándonos y evidentemente eso pudiera tener arraigo científico. Sabemos que la parte del temperamento es biológica, pero el carácter se va formando. Claro. Entonces pudiera tener para mí esa es la respuesta. Ahora, una pregunta, tú acabas de decir que puede ser juez, que puede ser abogado. ¿Los psicópatas y los sociópatas siempre tienen que ser delincuentes? Ay, yo tengo una lámina, ay Dios mío. Señores, el problema ha sido mío, porque esto es en vivo, yo quiero que ustedes sepan eso, pero también se las voy a poner. Regularmente, si usted piensa en un psicópata, usted se va a Ted Bundy como asesino serial, usted se va al Mataviejitas, usted se va aquí al chamán chakra, que no tiene diagnóstico, pero usted piensa en personas así. Pero usted nunca pensaría en una carita como esta. Claro. Así mismo está la foto en la lámina que tengo. ¿Tú eres psicópata? No, para nada. Pero sí le estoy queriendo decir a las personas que el psicópata no tiene en la cara su condición o su conducta. Señores, estos son parámetros que van siguiendo a nivel conductual, son ideas inflexibles que estas personas tienen y evidentemente hay una distorsión en su pensamiento. Entonces, regularmente ellos son muy encantadores. Entonces ahí sí voy a hacer referencia a Ted Bundy. Era muy guapo, era atractivo para muchas mujeres, tenía una gran capacidad de elocuencia. Entonces hay que tener claro, no todo el que usted considere feo es un psicópata, no todo el que es de color lo es, porque muchos asesinos seriales son de tez blanca. Entonces hay que tener claro que nuestro aspecto físico no tiene nada que ver con que seamos o no sociópatas. No, y una cosa que me preguntan mucho a mí en las consultas, especialmente cuando los padres, ¿no? Porque son pareja, ¿cómo yo identifico a una pareja mía si tiene características psicopáticas? Porque ¿cuál es el porcentaje de población que tiene esa cantidad? Mira, ¿Y qué tan cercano una pareja mía puede tener un rasgo psicopático? Mira, yo quiero que tú sepas algo interesantísimo. Y en estos días leía un libro muy interesante que tiene que ver con los narcisos. ¿Por qué voy a hablar eso en medio de sociopatía? Y algunas personas o psiquiatras o psicólogos que conocen el tema dirán, pero si tú estás hablando de trastorno de antisocial de la personalidad, ¿por qué me estás metiendo otro trastorno? Bueno, fíjate, Luis, la sociedad ha ido cambiando y ha ido evolucionando. Lo que antes era importante para mí, como una llamada de teléfono, hoy en día es un like. Hoy en día es un view o un repost. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? La misma tecnología nos ha ido impulsando a tener otro norte y a buscarnos a nosotros, a mirarnos nosotros siempre en el espejo. Por lo tanto, estamos viviendo en una época de narcisos, como yo le llamo. Entonces, ¿cómo influye eso ahí? Fíjate el hecho de que yo valoro más colocar algo que tenga un morbo en la televisión que salvar la vida, por ejemplo, de esa persona. Nosotros hemos visto durante los últimos años crímenes publicados de manera explícita en redes sociales. Hemos visto cómo la gente de manera inhumana, porque no tengo otra palabra para decirlo, en vez de socorrer a la persona que está en el peligro, en el conflicto, simple y llanamente le graba, porque le interesa más su propio yo. Evidentemente eso va a tener una calada en nuestra conducta. Fíjate que en vez de avanzar disminuyendo la criminalidad, ¿qué ha hecho la criminalidad? Va en aumento.
Y es precisamente por eso, porque cuando vamos perdiendo esos valores intrínsecos y nos deshumanizamos, pues evidentemente nuestras conductas van a ir alineadas con respecto a eso. Entonces tú me estás diciendo que las redes sociales están aumentando la cantidad de psicópatas que hay en el mundo. Mira, yo diría que nosotros teníamos porque no tengo un estudio y obviamente yo soy muy delicada al dar algún tipo de información y decir esto es de manera puntual, pero yo creo que tenemos que ir evaluando todo el contexto en el que estamos en el día de hoy. Cómo los mismos medios de comunicación son de gran influencia para el ser humano. Si yo te promociono antivalores, si yo llamo lo que yo llamaba antes que era malo, ahora estoy diciendo que es bueno, ¿qué crees que va a pasar con nuestra sociedad? Yo decía el otro día que teníamos que tener cuidado, y ahí siempre cito a un jurista muy conocido, que habla de la anomia. Una sociedad que no tiene valores, que no tiene un orden, ¿hacia dónde va encaminada? Hacia el desorden, y eso se llama anomia. Y alguien me preguntaba, entonces tú estás diciendo que la República Dominicana, sí, yo estoy diciendo que la República Dominicana está encaminada a estar en un estado de anomia. ¿Qué va a pasar cuando todo el mundo solo quiera ser influencer y ya no pueda haber una persona que cultive lo que usted y yo comemos? Exactamente. ¿Qué va a pasar cuando alguien no quiere estudiar medicina y usted sigue enfermo y se muera porque ya no hay médicos? Porque todo el mundo quiere ser influencer. No, la realidad es que estamos tan distorsionados que hasta esa palabra ha sido distorsionada. Influencia, pero ¿de qué tú me quieres influenciar? ¿De que el dinero fácil es lo que yo debo adquirir? Entonces fíjate, como una sociedad de inmediatez, tipo microondas, todo en un minuto, entonces ha tenido y ha calado en nuestra formación de personalidad. Y ahí es donde está el problema. Katy, ¿es verdad que los psicópatas tienen puestos altos en las empresas? Ay. Señores, miren, hay un colega que le tengo mucho aprecio, que él trabaja lo que es la corrupción de cuello blanco. No todos los sociópatas matan, son agresores sexuales. No, hay psicópatas que están en altas estancias, evidentemente, y eso se llama psicología de la corrupción. Y claro, nosotros trabajamos eso. Porque a veces la gente piensa, bueno, se robó $1 millón de pesos y eso no es nada. No, vamos a ver el escalón y la pirámide. Ese $1 millón de pesos, y estoy haciendo un ejemplo, no estoy mencionando ningún tipo de caso, se tomó de un recurso que era de 5 instituciones, y esas 5 instituciones le daban abasto a cientos de niños, por ponerte un ejemplo. Yo estoy lacerando a todos esos niños, estoy irrumpiendo el medio de esa empresa y de una u otra forma yo me estoy beneficiando sin que eso cree ningún tipo de remordimiento en mi conciencia. Falta de empatía. Entonces, esa falta de afectividad, esa falta de empatía, esa falta de remordimiento, me están diciendo que hay una persona que también es sociópata, que es capaz de hacer cualquier cosa por su objetivo. Eso es así. Entonces, los corruptos de cuello blanco entran en esta manada. Súper interesante. Entonces nosotros estamos gobernados por sociópatas. No lo dije yo eso. Yo no dije nada de eso. Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que nosotros como psiquiatras tenemos un compromiso social. Y ese compromiso social es de regresar a los valores, no de ser parte de los antivalores. Claro. Mira, y entrando un poco sobre el tratamiento y también las consecuencias que ven estos pacientes, porque son pacientes, ¿no? O es una enfermedad, la psicopatía. Ay, esos ganchos que Luis me está tirando aquí, señores, se la voy a quitar todita de que salgamos de aquí. Miren, la realidad es que hemos querido encasillar a estas personas como que son enfermos y no tienen capacidades cognitivas. Cuando hablamos de la capacidad cognitiva estamos hablando de su memoria, estamos hablando de su proceso de pensamiento, estamos hablando de si tienen una capacidad lógica o de conocimiento de la verdad o la mentira, capacidades primarias y secundarias. Y fíjense, el sociópata sabe que está mal irse en rojo. El sociópata sabe que matar a una persona es malo y sabe cuál es la consecuencia. Entonces yo te pregunto ahora para atrás, ¿está enfermo? No, no es un eximente legal. En pocas palabras, una persona que mate a otro y tenga conciencia total o parcial en la República Dominicana tiene una consecuencia legal sobre el hecho que ha infringido esa norma. Ahora bien, si yo tengo un trastorno psicótico de tipo esquizofrenia, muchos conocen lo que es la esquizofrenia, pertenece a los trastornos psicóticos, donde esta persona tiene una alteración en el proceso de su pensamiento. Por lo tanto, evidentemente no piensa de forma adecuada como usted y como yo de decidir si eso está bien o mal. Puede estar tan psicótico
escuchando voces que le están diciendo que tú me vas a matar. Entonces, antes de que tú lo hagas, yo lo hago. Eso es un eximente legal. Si tiene la crisis en ese momento. Entonces, es importante hacer esa diferencia porque, como bien decíamos ahorita, en el caso de los psicópatas o trastorno antisocial de la personalidad, ellos están conscientes. Ellos saben lo que están Ellos haciendo. saben lo que están haciendo y lo que quieren muchas veces es con el diagnóstico psiquiátrico decir, no, yo tenía un problema, yo hice una crisis. Y ahí es donde entra el papel protagónico, por así decirlo, de la psicología y la psiquiatría forense. Pero entonces, ¿por qué dicen los psiquiatras que se cura o se trata un psicópata? Bueno, yo no diría, no sé cuáles psiquiatras dicen eso, pero la realidad es que cuando hablamos de trastorno de la personalidad no podemos olvidar su definición. Y su definición nos enseña que son pensamientos inflexibles que comienzan desde la adolescencia o la edad adultos jóvenes. ¿Qué significa eso? Que lo van a perseguir durante el resto de su vida. Todavía no se ha demostrado que un trastorno antisocial de la personalidad mejora. No, Atenúa, ni siquiera mejora. Atenúa. Bueno, claro. Y cuando digo atenúa es porque no siempre va a estar matando todos los días, ¿de acuerdo? O está teniendo algún tipo de infracción a la norma grande. Conocemos el caso de la niña psicópata, no sé si has visto ese reportaje. Esa jovencita supuestamente se hizo enfermera, es una historia sumamente triste, pero les exhorto a que la vean por YouTube o cualquiera de esas redes sociales y busquen el artículo. La realidad es que está demostrado que estas personas siguen siendo antisociales. Sí, y ahora que tú mencionas eso, hay un libro y una película que se llama Hablemos con Kevin, que habla sobre un psicópata adolescente que mata a unas personas. Es muy interesante que la vean porque va cómo se desarrolla en una primera genética, cómo se va desarrollando en un ambiente y va ese caldo de cultivo de esa persona desarrollando esa psicopatía y vienen todos esos hechos de tiroteos en instituciones, de muerte de jóvenes sin ver las consecuencias. ¿Qué tanto afecta en esta sociedad tener ese alto grado de psicopatía por ejemplo, en República Dominicana o en Estados Unidos? Mira, evidentemente eso es terrible para cualquier país. Nosotros hemos visto en los últimos años crímenes atroces y sobre todo está marcando mucho a nuestros jóvenes. Hay que recordar que existe lo que se llama el trastorno disocial de la personalidad. Son aquellos menores de 18 años con todos los otros criterios. Lo único que varía, señores, es la edad. O sea que sí tenemos antisociales menores. Y eso es algo con lo que incluso nuestra legislación tiene que luchar hoy en día porque sabemos que son inimputables. O sea, no se le puede hacer un reproche por su conducta en esta infracción a la norma. Y eso para mí es terrible porque, como tú decías, son caldos de cultivo. Caldos de cultivo que el día de mañana simple y llanamente van a tener una carrera delictiva y evidentemente van a mejorar su metodología de hacer las cosas. Yo creo que ahí tenemos que volver a la familia, Luis. ¿Por qué volver a la familia? Porque lastimosamente los padres le han dejado la crianza saludable, valga la aclaración, a las redes sociales. Y los que llaman popi, que se crecen en un ambiente donde tienen su nana, le han dejado la crianza a la nana. Yo creo que los padres deben volver a tener su función y la función de un papá es ser guía de sus hijos hasta que sus hijos terminen su desarrollo y sus etapas. Y yo sé que de eso tú sabes muchísimo más que yo, mejor dicho. Y realmente eso sí es preocupante, Luis, ver cómo los padres se hacen de la vista gorda, traen sus hijos y los hijos no se enteran que el hijo llegó con un celular nuevo que usted no le compró. Luego mi hijo llegó con una cadena que usted no sabe de dónde salió y después mi hijo cayó preso. Ay, pobre, mi hijo era muy bueno. No, tu hijo nunca fue bueno, pero simple y llanamente tú no estuviste ahí. Exactamente. Óyeme, Luis, sabemos, los trastornos psiquiátricos, independientemente cuál sea el nombre, tienen una conducta que se evidencia. Nosotros somos los ciegos. Vamos a hacer una pausa para seguir hablando sobre este tema tan interesante. La verdad que este es un libro que yo estoy leyendo aquí en una hora. Vamos a hacer una pausa y volvemos en un minuto. Bueno,
buenas tardes. Volvemos aquí en 360 y ahora vamos a ver un poco sobre el estudio y sobre las estadísticas que tiene la doctora Gómez sobre lo que es la delincuencia y todo lo que tiene que ver los elementos antisociales que hay en nuestra sociedad. Por favor, Katy. Mira, vamos a ver esta primera lámina que les tenía guardada y la teníamos pendiente, y es ese modelo triárquico de la psicopatía. Yo quiero que las personas se fijen bien, porque nosotros vamos a ver atrevimiento, vamos a ver mezquindad, vamos a ver desinhibición. Y esas tres características de esos fenotipos que te comentaba fue una clasificación que hizo Patrick en el 2009. Hay que recordar que aunque siempre han existido estas personas con un alto índice de maldad, pues evidentemente los estudios han ido prácticamente increciendo en los últimos 10 años. Y siempre va a ser complejo estudiar la conducta, mucho más de aquellas personas que evidentemente pues están presentando este tipo de rasgos. Y ahí pues podemos ver que tenemos uno que es un poquito más débil, aquella persona que frente a situaciones de estrés, o sea, realizó cualquier tipo de conducta, tuvo un asesinato o planificó un homicidio, y son aquellas personas que de una u otra forma se ponen un poco tensa después de haber realizado este tipo de acciones, y no porque tengan un sentimiento de culpa o tengan remordimiento, sino porque puedan ser encontrados en esa situación. Tenemos la otra clasificación, que son aquellos que simple y llanamente se pueden manejar en conductas, en situaciones de estrés. Ellos manejan una conducta totalmente fría, y están aquellos que no solamente se saben manejar dentro de la conducta, sino que son un poco más crueles. Diciéndote estos tres grupos, de a grosso modo, podemos darnos cuenta que la República Dominicana, y ahí quiero hacer, eso es una parte de la percepción. Recuerden que no es lo mismo cuando yo le presento un estudio con números que ya tiene un aval. La percepción es lo que nosotros podemos percibir de afuera, lo que estamos mirando. Vemos que nuestros delincuentes, cuando los sacan en la televisión porque infringieron violencia intrafamiliar y asesinaron a su mujer, pues pueden mostrar llanto, nerviosismo, que no quieren ir a la cárcel. O sea que nosotros caeríamos en esa primera clasificación que ponen ahí. Pero cuando nosotros nos vamos a los Estados Unidos, ¿qué vemos? Vemos que son así, fríos. Totalmente. Y continúan con eso. Por eso Estados Unidos es el país que más asesinos seriales ha presentado. Pero probablemente también la cultura y la forma en que nos crían tiene que ver mucho cuál de esto va a presentar. Entonces, ¿no? fíjate ahí que acabas de dar en el punto, porque mencionaste algo que habíamos hablado al inicio, el ambiente y sobre todo ese arraigo a nivel cultural. De acuerdo, aquí todavía hay ojos sobre aquellas personas. Fuera de nuestro país, regularmente, inmediatamente lo califican como una persona no capaz. Entonces, por eso me gusta siempre citar al psiquiatra forense Michael Stone. Él es el creador del índice de la maldad. Llega hasta 22, la escala. Yo pensaba al principio que era como una serie, pero la realidad es que el tipo ha estudiado los cerebros delictivos de una manera extraordinaria y ha trabajado en muchas cárceles. A diferencia de nuestro país, las cárceles están por tipicidad. ¿Qué significa eso? Hay una clasificación de los crímenes, porque evidentemente no es lo mismo una muerte de manera accidental que una que ha sido planificada, o otra que se tomó de sorpresa dentro del mismo conflicto que se armaría. No es lo mismo, pero allá sí. Allá este es un criminal de tal tipo, este es un agresor sexual con tortura y así sucesivamente. Y fíjate que cuando hablamos de lo biológico, hago también referencia a él, porque este estudio lo que arroja es lo siguiente. El estudio comenzó a decir algunas malformaciones a nivel cerebral. Podíamos ver unas áreas del cerebro que se llaman lóbulos, algunos un poco más pequeños, sobre todo en la parte frontal, que es donde están las áreas de juicio y razonamiento, para que ustedes vayan siguiéndome en este conversatorio que tenemos el día de hoy. La amígdala, que sí estaba un poco más pequeña, que es aquella que se encarga de frenarnos cuando tenemos esos impulsos de agresividad y todo eso. Pues él termina su estudio y está muy contento porque ha visto que ha encontrado cosas, y por curiosidad decidió hacerse una tomografía de exposición de positrones. ¿Y supiste cuál fue ese hallazgo? Era un psicópata. Era un psicópata. Entonces, esto es muy interesante que podamos verlo, señores, porque la conducta, el caminar, es lo que realmente nos va a hablar de si hay o no un trastorno de la personalidad. Vamos a poner la otra diapositiva que sigue.
Fíjate que ahí yo puse, mencionábamos hace un ratito, aquella sintomatología que se sale fuera del criterio que nos dan nuestros manuales diagnósticos, y por eso la criminología, que estudia al criminal, es la ciencia más adecuada para darnos los parámetros. Nosotros vemos cómo hay esa alteración cognitiva, cómo podemos evidenciar esa alteración dentro de todo lo que es su entorno y cómo estas personas van creciendo y se van enfermando. Es muy interesante, yo quiero que las personas puedan fijar estas pequeñas láminas que le hemos puesto para que puedan no diagnosticar, señores, que a la gente le encanta decir fulano es un psicópata, pero sí a modo de cuidado. Y a identificar. Identificar dentro de tu propia casa. Claro. Tú sabes que yo tengo una teoría, que todos estos jóvenes que estamos viendo con conductas desviadas, y cuando me refiero a conductas desviadas es porque realizan robos, porque mienten, porque dañan la propiedad privada, y no tienen ningún sentimiento de culpa o arrepentimiento. Yo creo que los padres son los creadores. A veces decimos, ¿y de dónde salen todos estos jóvenes tan delincuentes? Y yo me pregunto, ¿y quién los crió? Padres y sociedad. Eso es importante porque vemos casos como una influencer que está presa, que parte de lo que ha incitado a ese comportamiento es el mismo hecho de que nosotros como sociedad la hemos subido a un pedestal. Ay, tú te metiste en mi terreno que me encanta. Y yo lo voy a aprovechar. Señores, parte de nuestra producción, Edwin se ríe, pero es verdad, como digo yo. ¿Ustedes saben por qué? Fíjate, Luis, lo que decíamos ahorita, la diferencia de ser una influencia a ser influencer, porque así que lo quiero poner en el día de hoy. Lastimosamente, nosotros estamos aprendiendo ahora a vivir en una sociedad que aplaude las cosas mal hechas. Y usted sabe por qué yo digo que usted y yo somos los responsables. Bueno, yo no. Me voy a sacar de ese combo, porque yo no sigo en mis redes sociales a ninguna de esas personas. Yo no sigo un influencer que se quite la ropa, porque yo entiendo que quitarme la ropa es parte de mi intimidad. Es un privilegio que yo tengo, tener esa intimidad. Eso es algo mío, propio, que yo no tengo que exhibírselo a usted. ¿Por qué yo no soy viral? Si yo soy la única psiquiatra. Bueno, ya no. Tengo 2 más en la República Dominicana, 2 psiquiatras forenses, felicidades otra vez. Pero ¿por qué eso no se hace viral? No, si la doctora Katy Gómez la encuentran borracha por ahí, eso se va a hacer viral. Entonces yo creo que nosotros como sociedad tenemos que comenzar por ahí. Comienza a retirar like para ver si esa persona van a tener influencia. Claro. Pero no lo hacemos. Queremos saber lo que está haciendo fulanito y esas canciones tan explícitas. Las personas entienden, Luis, y eso es bueno que nosotros lo digamos como psiquiatra, que la música no influye en nuestra conducta. Influye mucho. Incluso una mujer cantando, yo soy una vagamunda, yo no sirvo. ¿Cómo usted cree que se va a comportar cuando venga una persona y le abuse emocionalmente? Influye tanto, Katy, que hay musicoterapia. La terapia mediante Qué bueno que lo música. estás diciendo tú, ojalá a ti te escuchen. El cerebro puede modificarse por las palabras y los sonidos que adquirimos. Entonces, si dejamos sin control esa parte tan importante, yo creo que todos tenemos una área en el cerebro incluso, solamente para la música, de tan importante que es. Y si lo dejamos sin control, vamos a seguir aumentando las alteraciones a nivel mental. No es que censuren, pero sí que tengamos un control sobre qué vamos a oír y cuándo lo vamos a oír y quiénes lo van a oír. Sí, eso es sumamente importante. Yo creo que nuestros medios de comunicación también tienen una gran responsabilidad, porque cuando usted transmite, usted enseña. El problema es que la mayoría de las personas que hablan, lastimosamente, no tienen ningún tipo de capacidad. No quiero sonar arrogante, pero hay un mensaje que yo me grabé desde que comencé a estudiar, Luis, y dice de la siguiente forma: el que no estudie no tiene derecho a la palabra. Y es fuerte, pero ahora hay muchos opinólogos que enseñan muchas cosas y no tienen la más mínima idea de lo que están hablando, y son las personas creíbles en nuestra sociedad. Entonces yo creo que nosotros tenemos como parte de este accionar en la salud mental, y sobre todo protegiendo a la República Dominicana, que hoy en día más del 60% tiene un trastorno mental, no porque la doctora se lo acaba de inventar. No. Eso fue avisado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, imagínense después del COVID, de todas estas situaciones, cómo se han detonado muchísimos trastornos más, que hemos llegado a un nivel que ahora estamos medicando síntomas. Ya no medicamos patologías, sino síntomas, a ese nivel. Entonces, si nosotros no ponemos ese control, y yo digo, bueno, este contenido es de adultos, déjame ponerlo a tal hora, por ponerles un ejemplo, o este contenido no debe ir
y no debe ser publicado. Ya no tenemos normas, ya todo es permitido y desde arriba, desde nuestras cabezas, lo malo se sigue aplaudiendo. Eso es así, eso es así. La verdad que este tema es sumamente profundo. Yo creo que no vamos a poder terminar a hablar de todo lo que es la psicopatía, la sociopatía y todo lo que tiene que ver con la personalidad, porque como tú habías dicho, la personalidad no se cura, sino que se puede tratar, se puede minimizar, se puede moldear. Ahora, y vuelvo porque es muy importante, las parejas, los hijos, ¿cuáles son esos signos que yo puedo ver? Pero en llano, en pueblo. Mire, ¿no? es muy importante que si yo comienzo a ver... Ese hijo mío... Hay un problema, hay que llevarlo a poner un psiquiatra, porque esa es otra. Se pasan 20 sesiones de terapia con el psicólogo y el muchachito igualito. Sí. Lléveselo al psiquiatra. Sí, pero el mismo psiquiatra también se lo va a mandar para donde el psicólogo cuando tenga que ir. Miren, les voy a dar algunos tips para que usted tenga eso pendiente. Regularmente estas personas desde niño comienzan a darnos señales, sobre todo de agresiones. Cuando usted ve que un niño no cuida a los animales y lo agrede, eso es importante. Sí. Uno de mis primeros casos, este jovencito tenía, este adolescente, preadolescente, 11 años. Cuando la madre me hace la historia, el jovencito quemaba los pollitos y comenzó a darme vamos a decir, esos indicadores, esas señales. También nosotros vemos la falta de límites dentro del hogar. Si usted ve que su hijo infringió una norma y usted no le puso una consecuencia, usted está formando a ese antisocial. Entonces es importante. Si mi hijo llegó tarde, yo le dije, llega a las 12. Ay, doctor, usted está exagerando porque fue a las 12:01, pero llegó a las 12:01 y usted dijo a las 12. Los límites deben ser firmes, constantes y permanentes, porque eso va a crear un sentido de responsabilidad y sobre todo de respeto. Si yo veo que mi hijo comienza a escaparse de las clases, lo estamos llamando aquí porque su hijo se escapó y se la pasa el día entero casillando, vamos a revisar esa conducta. Si encontramos señales de uso y abuso de sustancia, eso también es importante. Cuando ya son adultos, cuando ya no hay una estabilidad laboral, ¿cuánto tú duraste en tu último trabajo? No, yo nunca he durado más de un mes en un trabajo. Ojo con eso. ¿Cuántas parejas has tenido? La promiscuidad también. Entonces recuerden que no es una sola característica, que estamos hablando de un conjunto de cosas para poder hacer el diagnóstico, que nos hagan una alerta dentro de la casa. Si tengo esa alerta, lo llevo al psiquiatra. ¿Y la violencia contra la mujer y la psicopatía? ¿Cómo yo lo relaciono a eso? Mira, tú sabes que nosotros tenemos ahí que ver lo que yo les decía o le enseño a mis estudiantes, es el hecho de que muchas veces queremos encasillar todos los perfiles en una misma tómbola. Cuando nosotros hacemos el trabajo del perfilado para poder hablar de un agresor, porque no es lo mismo un agresor sexual a un agresor físico, aunque las dos sean agresiones físicas, hay uno que es de manera específica a todo lo que tiene que ver con la sexualidad y el otro no tiene nada que ver con la sexualidad, sino a infringir golpes, maltrato, tortura y todo eso. Claro. En muchas ocasiones lo que nosotros estamos viendo, y siempre lo aclaro, nosotros en la República Dominicana estamos viendo el resultado de familias disfuncionales. Hombres que en muchas ocasiones han visto en este celo machista, porque nosotros tenemos que admitir que somos un país muy patriarcal, donde lo que regularmente dice el hombre, pues eso se hace. Y lastimosamente las mujeres, esta es una época de un supuesto empoderamiento. Y tú me dirás, cónchale, Katy, no sea así. ¿Cómo supuesto? Claro, porque las empoderadas son las que estudiamos, las empoderadas son las que mantenemos un hogar, las empoderadas somos las que estamos pendientes de nuestros hijos y educamos y amamos a nuestros esposos. La empoderada no es la que hace lo que le da la gana. La empoderada no es la que se muestra y se exhibe en redes sociales. Eso no es empoderamiento. Yo digo que lo que falta es materia gris. Y ahí cito a mi amigo, el doctor Minaya. Pues entonces, señores, en la violencia intrafamiliar, como te decía, nosotros vemos un conjunto de muchas cosas. Muchas veces un hombre que no quiere terminar una relación que ya no, definitivamente no va para ninguna parte. Y entonces ahí yo sí regularmente veo, he incluido trastornos psiquiátricos. Muchas veces podemos ver la celotipia, en otras ocasiones vemos el uso y el abuso de sustancias como el alcohol, que es sumamente frecuente, señores. Hombres que de una u otra manera pierden su trabajo y esos son detonantes de cosas que ya existían. Pero también hemos visto casos, lamentablemente, y yo sé que ustedes han visto los casos de actos de tortura y barbarie, que son aquellos que le han tirado el ácido del diablo, lo que hemos visto. Muchos de ellos sí han tenido rasgos
de ser sociópatas, sin ningún tipo de culpa. Una característica que he podido evidenciar durante mis interrogatorios es que ellos minimizan todos. Mira lo fuerte que estoy diciendo, no te digo algunos casos, no, regularmente el sociópata que es violento con la mujer minimiza su acción. Claro. No, hombre, yo lo que le hice fue así para asustarla, sí, pero le diste 3 estocadas. ¿Me explico? Eso es así. Entonces, minimizan. Eso es muy importante a la hora de nosotros evaluar la psicopatía dentro de la violencia de género. ¿Y se acompaña de otras enfermedades, la psicopatía, o no? ¿Hay comorbilidades? A veces sí. A veces sí, he tenido muchos casos donde, como te decía, vemos el trastorno por uso y abuso de sustancias, que en muchas ocasiones utilizan drogas que nos llevan a la violencia, como lo son las drogas más comunes para esto, el alcohol, la cocaína, el crack, te inducen a tener conductas más violentas, y eso sí lo he visto regularmente. Muy bien, Katy. Yo creo que el tema de la psicopatía y la neurobiología en la psicopatía, porque fíjense como la amígdala, que es la que tú decías, ¿no?, del impulso, y lo que tiene que ver con las personalidades, está muy alterada en todos los trastornos de personalidad, incluyendo la psicopatía. ¿Y existe algún tratamiento quirúrgico? Vamos a decir, ¿se puede arreglar el cerebro? Mira, de ahí. Tú sabes que hemos visto en la historia la práctica de la lobotomía. Sí, eso serán conductas psicopáticas prácticamente, ¿no? Exacto, como para que usted entienda llanamente, que a mí me gusta que la gente entienda bien, usted le corta un pedazo de ese cerebro. El cerebro, la parte donde ocurren estas alteraciones bioquímicas, vamos a llamarle así, y en la República Dominicana no he visto que sea practicado con ese fin todavía. No. Pero sí hay unos casos registrados donde entonces la persona en el momento del acto de violencia se ha evidenciado que se le quita el instinto. Y eso es peligroso, porque si tú vienes a atracarme y yo me tengo que defender, entonces me voy a quedar en el intento, no voy a hacer nada sabiendo lo que viene. Entonces, yo creo que es un campo de estudio importante para los neurocirujanos, el hecho de que podamos tener algún tipo de tratamiento que pudiera ser eficaz. El cerebro, tú sabes que es un órgano maravilloso, que todavía sigue evolucionando, que todavía tenemos que seguir estudiando, y eso va a tardar años, señores, en que podamos decir, miren, el cerebro funciona de una manera tan asombrosa. Hoy es el día del cerebro, Luis. Wow, Se me había olvidado, señores, hoy es el día de esa máquina que nosotros tenemos ahí. Felicidades a todos los neurólogos, a todos los psiquiatras todo lo que trabajan, todo lo que tiene que ver con neurociencias, señores, felicidades en este día. Fíjate que tiene áreas, y cada área se encarga de algo en el cerebro. O sea que pudiera ser que una persona también con una lesión a nivel orgánico manifieste este tipo de conducta, y todo eso hay que evaluarlo. Excelente. Entonces, yo tengo mi pareja o mi hijo que tiene una psicopatía. ¿Qué hago con él? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Mira, ¿Quién lo mira? Es bueno tenerle una estructura. Y bueno, a lo mejor no todos los psiquiatras pues van a tener esa estructura para trabajar con este trastorno de la personalidad, pero sí sería bueno, y estoy completamente segura que cada uno de mis colegas va a ser la referencia del lugar en caso de no poseer las herramientas. Estas personas tienen que estar dirigidas siempre por normas, tienen que tener límites claros, como decía, deben ser constantes y permanentes, y deben tener ese programa. Deben estar programados por agenda, a las 8, a las 9, a las 10 hago tal cosa, a las 11 tal cosa, y eso los ayuda. Si hay algo concomitante, como un trastorno del control de los impulsos, pues será medicado para ello. Si hay alguna otra patología, pues también. La psicoterapia, sobre todo la terapia cognitiva conductual, que es especializada para este tipo de distorsiones de pensamiento, pues también sería parte de ese paquete para darle una pequeña ayuda, pero vuelvo y repito, no se curan. Así que aquellos que han sido diagnosticados con anterioridad, usted sabe que va a volver a cometer algún crimen en algún momento. Katy, te voy a hacer una pregunta un poco incómoda. ¿Qué tú harías o cómo tú establecerías en las cárceles lo que tiene que ver con la salud mental para evitar esas psicopatías o prevenir esas conductas cuando ya han delinquido o posteriormente? Mira, tú tocaste una fibra que para mí es muy neurálgica. No sé si tú sabes que el año pasado se logró concretar
ese convenio entre el Sistema Nacional de Salud y la Procuraduría General de la República a través de Mario Lama y la Procuradora Miriam Germán, nuestra Procuradora General, a lo cual estoy agradecida de ambos y de obviamente la que era nuestra presidenta, pasada presidenta, la doctora Marisol Tavera. Se firmó ese convenio de salud mental penitenciaria. ¿Por qué es importante que nuestro sistema penitenciario tenga salud mental? Porque sabemos que tanto algunos que entran como dentro del proceso, usted se aisló y usted se sintió medio nervioso, pues exactamente así le puede pasar a un interno. Entonces necesitamos que ellos sean tratados para que puedan reinsertarse. Ese es el propósito de estar preso. Rehabilitación. Bueno, Katy, la verdad que yo creo que hice otra residencia en una hora aquí hablando sobre este tema. Yo creo que he aprendido tanto o más que cualquiera de los públicos. Yo creo que fue un buen programa y la verdad me encantaría que siguiera con nosotros todos los viernes aquí en 360 con Katy hablando sobre los temas. Bueno, si nos dejan nuestros antecesores. No, yo no sé si me vuelven a invitar. Los queremos mucho, Balcácer, Neris, te amamos. Gracias, señores, por todo. Bueno, hasta luego.